Muy buenas, developers. Ahora vamos a ver los enums. ¿Qué son los enums? Bueno, los enums son una forma de crearnos un atajo para acceder a cierto tipo de datos, que ahora vamos a ver. Vamos a recordar primero la creación de una variable que voy a llamar lunes. Le voy a decir que esto es el 1, ¿vale? Y creo otra que se llama Tuesday, por ejemplo, que es 2. Y así podríamos llegar hasta domingo. Pero además esto es un rollo, porque claro, esto es el número de la semana, pero ¿y si quiero esto? ¿Vale? Por ejemplo, puedo decir vamos a decir un mensaje que sea hola, hoy es, y tengo que decirle el dato que venga a una variable, por ejemplo, Monday. ¿Vale? Bueno, esto es un poco rollo manejarlo así, y para hacerlo de una forma un poco más organizada tenemos un recurso que es una cosa que se llama enum, que es una enumeración. Y ya pertenecería a lo que son los tipos de derivados, que vamos a empezar a introducirlos ahora de tal forma. Tengo que utilizar la palabra reservada enum, y aquí me pongo, por ejemplo, days of week. Days of the week. O simplemente days. Entonces aquí puedo decirle Monday. Y vas a tener de valor 1. Tuesday. De valor vas a tener 2. Wednesday. Voy a poner en inglés, en español mejor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces ahora, por cierto, esto no le gusta porque es un string. Vale. Yo ahora puedo, ya me he creado un tipo. Ahora puedo crear una variable que diga today is, y decirle ábreme el enumerable y elígeme el día que quiero que sea esa variable. Today is, por ejemplo, jueves. ¿Vale? Y aquí podríamos coger el mensaje y que nos creara un mensaje a partir de la cadena hola hoy es, más el día que nos hayan dado. Lo que pasa que aquí, bueno, aquí nos va a poner, nos va a coger esto de aquí, porque nos lo va a convertir a string. Entonces esto es muy interesante como una forma de organizar datos, ¿eh? Sobre todo porque yo luego puedo cambiar, por ejemplo, si me he equivocado aquí, he puesto esto, no cambia el valor interno. Si esto yo lo guardo en alguna base de datos, voy a guardar el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el contenido de texto aquí no es relevante, solo lo utilizo dinámicamente a la hora de utilizarlo. Vamos a ver. Si sacamos por consola el mensaje. A ver qué pasa. Y desde aquí hoy es jueves. ¿Veis que no pone el número, no? Pone jueves. Porque de alguna manera, al convertirlo a texto, él entiende que yo quiero ver la parte de texto que pone aquí. Si yo le hiciera un cast al tipo integer, esto es un casting, una conversión, veis que me saldría el 4, porque entendería que se lo estoy pidiendo como número. Pues no hay más, esto es la creación en un enumerable y nos sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, si quiero crear un tipo de suscripción de un cliente, pues puedo decir enumerable, subscription type. Y aquí le puedo decir pues gratuita, premium, superior, lo que yo quiera. Fijaos que en este caso yo no le estoy dando ningún número aquí.
Con lo cual voy a dejar que él me la asigne. Si quitáramos esto y pusiéramos var subs, le decimos que subscription type, por ejemplo, es premium o free o superior, y creamos un mensaje. El tipo de suscripción es, ponemos esto, que saldrá. Bueno, me sale superior, pero si le pido el número que asigna internamente, me dice que es el 0, perdón, el 2. ¿Por qué? Pues porque si yo no le doy ninguna por defecto, él es como si hiciera igual a 0, igual a 1, igual a 2. Si yo, por ejemplo, a este le dijera que empieza en el 5, él asignaría a los demás a partir del 5 al 6. ¿Vale? En este caso superior sería el 7. Vamos a verlo. ¿Vale? Bien, pues eso es una suscripción en C#. Lamentablemente, en JavaScript no hay suscripciones. Sin embargo, lo podemos simular. Porque en JavaScript todo lo que creemos es que no sea un número, es por defecto un objeto. O sea, que no sea un tipo primitivo. Por ejemplo, aquí podríamos crear days. Y hacerlo de la siguiente forma. De hecho, crear una constante. Aquí es donde utilizaríamos, por ejemplo, const para que esto fuera inmutable. Bueno, const para tenerlo accesible desde cualquier lado. Y crearíamos algo tipo así, const days enum. Lo podremos hacer con quotes aquí, pero a mí me gusta sin quotes. Monday. Y le damos el 1. Tuesday. Wednesday. Aquí y así, ¿vale? Podemos hacerlo así para que quede un poco más parecido a cómo trabajamos en C#. Como os digo, no es un concepto nativo de JavaScript, pero claro, es muy útil y con esto podemos conseguirlo pues muy parecido, ¿vale? Después de crearlo, para que sea inmutable y nadie lo pueda tocar por si acaso, pues le decimos object freeze y congélamelo. ¿Vale? De esta forma estaríamos consiguiendo algo parecido a lo que estamos haciendo en C#. ¿Ok? Ahora mismo quizá no le veis todavía mucha utilidad, pero quiero que ya sepáis lo que es un enum. O sea, cuando lo utilice en algún sitio, ya sabéis de dónde viene. No deja de ser una lista que quiero que tenga unos valores, o sea, que internamente se me almacenen unos valores numéricos, que son los que para mí importan, pero el usuario cuando está utilizándolo los vea de una forma, el usuario me refiero al programador, lo vea de una forma mucho más amena, porque si tú aquí ves subscription type superior, enmascaras el valor interno y lo haces más verbal. Y aquí todo gira en torno al concepto verbose, de que sea una programación syntax sugar, que sea fácil de utilizar, muy cómoda. ¿Ok? Esto incrementa el uso de enums, incrementa la legibilidad. Sí, yo podría meter aquí directamente el valor 7 aquí, ¿no? O el 5, el que yo quisiera, pero el programador tendría que estar mirando en el manual qué significa el 5. Mientras que con esto lo declaro y lo tenemos mucho más fácil de acceder. ¿Vale? A partir de ese momento, bueno, cuando lo utilizamos, por cierto, no hace falta hacer el new, o sea, directamente es un acceso directo al valor que hay aquí. Pues al meterle una variable ya lo transportamos como cualquier otro tipo de variable. El tipo de esta variable, lo veis ahí, es subscription type. ¿Vale? Esto es importante, porque esto no es de tipo numérico, es de tipo subscription type. Con lo cual, cuando lo utilizamos como parámetro en alguna función, como veremos después en funciones, métodos, le podemos pasar como parámetro esto, como cualquier otro tipo de derivado. ¿Vale?
Y en JavaScript, bueno, en JavaScript simplemente lo utilizamos por una comodidad de no tener que estar recordando el número este, pero bueno, como sabéis, no hay ningún tipo de limitación a la hora de pasar variables como parámetros, con lo cual no cuenta eso. Y esto es todo con enumerables. Questions, gente. ¿Tenéis alguna duda? ¿Se entiende bien la diferencia entre el... ¿Para qué sirve un enum y cómo se hace en C# en JavaScript? Sí, José, mira el chat, que tienes un montón de preguntas. A ver. ¿En qué caso debemos usar enum? Bueno, dice Geraldine. Vale. Un enum lo utilizas cuando tú tienes un campo, una propiedad de un objeto, una clase en algún lado, un formulario, y tú sabes que son números acotados, posibilidades acotadas. Por ejemplo, si yo te digo qué día vas a venir a clase, tú solo me puedes decir de lunes a domingo. Y podrías guardar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero como te digo, a la hora de utilizarlo internamente es un rollo que me pase estar pasando el 5, 6, el 7. Quizás en días de semana es fácil, pero cuando tienes, por ejemplo, subscription type, pues no lo vas a saber. Es mucho más verbal y mucho más legible pasar un enumerable diciéndote pues days.monday. Internamente el valor que sea, luego lo puedes cambiar, pero tu código no cambia. ¿De acuerdo? Vale. Carlos dice una lista concreta de valores fijos, días de la semana, tipo de extensiones de ficheros permitidas. No, Carlos, ¿es una pregunta o estás explicando? Vale, ¿puedo acceder...? Carlos, pregunta. Respuesta, vale. ¿Puedo acceder sin declararlo en una variable? Mira, o sea, puedes acceder, claro, esto no es una variable. ¿Vale? Esto es el acceso a esto. La variable es donde guardas tú el valor concreto. O sea, aquí estás accediendo a esto. ¿Vale? Y esto se lo doy a este de aquí, a subs. En JavaScript no podemos acceder si no lo hemos declarado. O sea, esto en verdad es una variable, por mucho que parezca que no lo es. Es una variable constante. De hecho, no es una constante que se crea arriba del todo. Y gracias al Object Freeze lo inutilizamos para que nadie nos lo pueda tocar. ¿Vale? O sea, lo puedo utilizar en una comparación. Perfectamente, pero bueno, no voy a meter comparaciones aquí porque todavía no tenemos ni if ni no hemos tocado los condicionales. ¿Qué estáis escribiendo? Jordi, Daite. Si es una constante, ¿por qué hay que usar el Object Freeze? Porque una cosa es la constante para que no me la puedas tocar el valor y otra cosa es lo que hay dentro de los valores. O sea, days enums es una constante, pero Monday no. En JavaScript sí. O sea, o digamos... JavaScript, claro, JavaScript, la declaración esa de objeto es muy parecida a un objeto, es como muy parecido a un diccionario, porque o sea, me pregunta Daite, ¿se puede interpretar como un diccionario donde las keys son string o lo que sea y value son siempre números? Es muy parecido. Especialmente en JavaScript, donde el objeto se declara como una lista de índices que son las properties con el valor que tengan. Lo que pasa en JavaScript, ese 1 no tiene por qué ser un 1, podría ser un valor, mientras que en C# solo pueden ser números enteros. ¿Qué sentido tiene que si puedes hacer el diccionario? Por lo pronto el espacio. El diccionario me ocupa mucho más espacio que un enumerable. ¿Vale? En el diccionario, en el enumerable, lo dejo quieto. El diccionario lo puedo cambiar. No es que no puedas llegar a utilizarlo de la misma manera, pero el enumerable es para crear una lista acotada y cerrada que luego no puedo modificar, es inmutable. Se crea en tiempo de compilación. Mientras que el diccionario, toda la información se crea en tiempo de ejecución. ¿Vale? Los diccionarios, perdón, los enumerables son para los típicos valores esos que dice, por ejemplo, guardar sexo en la tabla de personas y pones 1 o 2 o 3 indefinido. Pues eso luego lo quiero portar como una información un poco más humana que un número. ¿Vale? Y el enumerable es eso, es una especie de máscara sobre un valor numérico entero. Ok, digamos José, que... yo te tengo una pregunta.
Dime, Geraldine. Los enums, o sea, creo que la declaras como una clase o algo así. O sea, podríamos decir que los enums es una clase con propiedades. No. ¿No? Un enum es un Vale. tipo derivado específico de numeración, que simplemente enmascara un valor numérico entero, que no se puede repetir, claro, con un valor en string de texto. O sea, para que tú cuando lo llamas como el texto, pero internamente lo reemplaza por valor numérico. No es una clase, pero es una estructura, o sea, es una enumeración. Vale. Me dice Daite, ok, digamos que lo usaría cuando necesito internamente un código numérico, pero quiero humanizar la lectura a través de una palabra que representa ese número. Perfecto, para eso es. Y además es una estructura que cuando se crea ya es inamovible, no como los diccionarios que siempre pueden estar sujetos a modificaciones. Exacto. Quizá, no estoy seguro, si utilizando herramientas internas de manipulación de código se podría llegar a reescribir el código enumerable, pero claro, eso no va fuera del caso. La utilización es exactamente como lo has dicho, una estructura inamovible. Y los diccionarios pues son para otra cosa radicalmente distinta. No es que no puedas meter en un diccionario días de la semana, pero no está hecho para eso. Ok, gente, pues nos vemos, que tengáis un buen almuerzo. Y es que en Andalucía almorzar significa comer, por cierto, para que no lo sepáis. No tenemos... Esmorzar no significa comer. Así que comáis bien y disfrutáis, tengáis una siesta. Y os quiero a todos lo que podáis despiertos para cuando nos metemos con expresiones, operadores y métodos hoy. ¿Vale? Hasta luego. Bueno, si tenéis preguntas mientras dejo esto me podéis preguntar mientras voy cerrando.